Julián la miró con frialdad mientras firmaba el acta de matrimonio, sintiendo que su vida se acababa allí mismo entre firmas y sellos obligados. Elena bajó la mirada, humillada por el desprecio del hombre que amaba en secreto desde que era una niña y lo veía venir de la universidad. Nadie sabía que ese matrimonio era el pago de una deuda de honor, pero todos notaban el odio en los ojos del novio. Esa noche, él le juró que jamás la tocaría con amor, pero el destino y la piel tienen sus propios planes. Lo que Julián no sabía era que el fuego del odio a veces se convierte en el incendio del deseo más incontrolable. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. La música de la fiesta resonaba hueca en los oídos de Elena, quien apenas podía sostener la copa de champán sin que le temblaran las manos, pues sentía las miradas clavadas en su espalda como puñales de hielo, y sabía lo que murmuraban todos los socios de Julián y las damas de la alta sociedad que la veían como una intrusa, una oportunista que había casado al soltero más codiciado de la región, no por amor sino por una treta sucia que nadie comprendía del todo, pero la realidad era mucho más dolorosa. Ya que Elena no quería ni un centavo de la fortuna de los Montenegro, solo quería cumplir la última voluntad de don Rogelio, el padre de Julián, quien en su lecho de muerte había unido sus manos y les había hecho jurar que se casarían para proteger a Elena de una ruina segura y para enseñar a Julián una lección de humildad que él no estaba dispuesto a aprender. Julián se acercó a ella no para ofrecerle su brazo sino para susurrarle al oído con una voz que, aunque ronca y masculina, erizó la piel del cuello de Elena. Destilaba veneno puro y le dijo: no creas que este vestido blanco te hace una señora, Elena, porque aunque lleves mi apellido y vivas en mi casa, para mí seguirás siendo la hija de la mujer que nos servía el café, así que no esperes noches de pasión ni desayunos en la cama, porque esto es un negocio y tú eres la parte que me estorba. Elena sintió las lágrimas picar en sus ojos, pero se obligó a tragárselas porque tenía orgullo y dignidad heredadas de su madre, quien ahora la miraba desde una esquina del salón con preocupación y tristeza, sabiendo que su hija entraba en la boca del lobo. La noche de bodas fue el primer acto de aquella tragedia silenciosa. Cuando llegaron a la imponente mansión que ahora sería su cárcel de oro, Julián ni siquiera la ayudó a bajar del coche y entró dando zancadas furiosas, aflojándose el nudo de la corbata como si se asfixiara, y fue directo al minibar para servirse un trago doble de whisky sin mirar atrás, donde Elena cerraba la puerta con cuidado, arrastrando la larga cola de su vestido de novia. Ella se quedó parada en medio del salón principal, sintiéndose pequeña ante los techos altos y las lámparas de cristal, hasta que Julián se giró con los ojos inyectados en sangre y alcohol y la recorrió con la mirada de arriba abajo, deteniéndose en el escote de encaje y en la curva de sus caderas de una manera que hizo que Elena sintiera un calor repentino y vergonzoso en él vientre, porque a pesar de todo el dolor ella lo amaba y su cuerpo reaccionaba a su presencia con una traición biológica evidente. Julián dejó el vaso con fuerza sobre la mesa y se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, acorralándola contra el borde del sofá, y le dijo con una voz pastosa y cargada de una sensualidad oscura y peligrosa: vete a tu habitación, Elena, la que está al final del pasillo en el ala de servicio, que es donde perteneces, porque si te quedas aquí con ese vestido y mirándome con esos ojos de perro apaleado, no respondo de mis actos y podría cometer el error de consumar este matrimonio solo para borrarte esa expresión de inocencia que tanto me irrita, porque sé que por dentro eres tan calculadora como tu madre. Elena sintió su aliento caliente con olor a licor y madera en su rostro, y por un segundo tuvo el impulso loco de tocarle el pecho, de poner su mano sobre la camisa blanca y sentir su corazón, pero se contuvo y con un hilo de voz le respondió: buenas noches, Julián, que descanses, y salió corriendo hacia las escaleras sintiendo que el corazón se le salía del pecho. Los días siguientes fueron una rutina de soledad y desprecio, donde Elena se levantaba antes que el sol para supervisar la casa, aunque los empleados la miraban con una mezcla de lástima y confusión porque ahora era la señora, pero seguía comportándose como una más, ayudando en la cocina y arreglando flores. Julián salía temprano y volvía tarde, siempre esquivándola como si ella tuviera una enfermedad contagiosa, pero a veces en las noches, cuando él pensaba que nadie lo veía, se quedaba observándola desde el marco de la puerta de la biblioteca mientras ella leía o cosía, y sentía una rabia inexplicable al notar lo hermosa que se ponía cada día, con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros y esa ropa sencilla que marcaba sus formas femeninas de manera provocadora sin quererlo. Una tarde la tensión estalló cuando Elena estaba en el jardín intentando podar unos rosales viejos que se habían descuidado y se lastimó un dedo con una espina, soltando un pequeño grito de dolor justo cuando Julián llegaba en su coche deportivo, y al verla sangrando algo se activó en él un instinto protector que intentó sofocar, pero que lo hizo correr hacia ella antes de pensar
Le agarró la mano con firmeza, tal vez con demasiada fuerza, y al ver la gota de sangre roja sobre su piel pálida se le oscureció la mirada, y sin decir una palabra se llevó el dedo de ella a la boca chupando la sangre con un gesto posesivo y tribal que dejó a Elena paralizada y jadeante sintiendo la lengua caliente de su esposo sobre su piel herida enviando una descarga eléctrica directa a su centro femenino, haciéndole temblar las piernas. Julián se dio cuenta de lo que estaba haciendo y la soltó bruscamente como si ella quemara y le gritó: ¿Es que no puedes hacer nada bien? Tengo que estar pendiente de que no te mates con una simple tijera. Vete adentro y que te curen, no quiero manchas de sangre en mi jardín. Elena corrió al interior llorando no por el dolor del dedo sino por la confusión de ese momento de intimidad robada que le había mostrado que debajo de la armadura de hielo de Julián había un volcán a punto de estallar. Fue entonces cuando la tía de Julián, la malvada doña Lucrecia, llegó a la casa para quedarse una temporada con la excusa de que estaba enferma, pero con la clara intención de hacerle la vida imposible a la nueva e indeseada sobrina política, y desde el primer desayuno comenzó a humillarla pidiéndole cosas imposibles, criticando su forma de hablar y de vestir y diciéndole, en susurros, que Julián tenía una amante en la ciudad, una mujer de su clase rubia y sofisticada con la que se veía todas las noches para olvidar la vergüenza de estar casado con una criada. Elena intentaba no escuchar, pero las palabras se clavaban en su autoestima, y una noche decidió esperar a Julián despierta sentada en el sillón de su habitación con una bata de seda que se había comprado con sus ahorros, decidida a reclamar su lugar o al menos a tener una conversación honesta. Cuando Julián entró y la vio allí con la luz de la luna iluminando sus piernas desnudas y el escote generoso de la bata, se detuvo en seco y cerró la puerta con pestillo, respirando agitadamente porque había estado bebiendo y la visión de su esposa ofreciéndose visualmente derribó sus defensas. Se acercó a ella como un depredador y le dijo con voz ronca: ¿Qué haces aquí, Elena? ¿Buscas que cumpla con mis deberes maritales? ¿Quieres saber qué se siente estar con un hombre de verdad? Elena se puso de pie temblando pero valiente y le dijo: Solo quiero hablar, Julián, quiero saber por qué me odias tanto si yo solo he intentado ser una buena esposa. Él soltó una carcajada amarga y la tomó por la cintura pegándola a su cuerpo duro y excitado, y le susurró al oído con una mezcla de deseo y desprecio: Te odio, porque te deseo, Elena, te odio, porque desde que llegaste a esta casa no puedo pensar en otra cosa que en arrancarte esa ropa barata y hacerte mía hasta que olvides tu propio nombre. Te odio porque tienes el olor a jabón y a hogar que me vuelve loco, pero no puedo perdonar que me hayas atrapado así. Y sin darle tiempo a responder la besó con una pasión salvaje y hambrienta, mordiéndole los labios, introduciendo su lengua en su boca con una urgencia desesperada, y Elena respondió al beso rodeando su cuello con los brazos, entregándose al momento soñado durante años, sintiendo las manos grandes de Julián apretando sus nalgas y subiendo la bata. Pero justo cuando estaban a punto de caer en la cama, él se detuvo bruscamente, respirando como si hubiera corrido un maratón, y la empujó suavemente lejos de él, pasándose la mano por el pelo con frustración, y le dijo: Sal de aquí ahora mismo antes de que cometa una locura de la que me voy a arrepentir toda la vida. No quiero darte el gusto de tenerme, no quiero que creas que has ganado. Elena salió de la habitación con el corazón roto y el cuerpo encendido de deseo, no satisfecho, sintiéndose más humillada que nunca, pero ahora sabía una verdad peligrosa. Julián la deseaba con locura y su odio era solo una máscara para protegerse de ese sentimiento. Pasaron las semanas y la distancia entre ellos se hizo abismal hasta que un día llegó la noticia de que se necesitaban reformas estructurales en la mansión y que vendría un arquitecto de renombre amigo de la familia para encargarse del proyecto. Fue una mañana soleada cuando llegó Mateo, un hombre alto de ojos verdes y sonrisa fácil, con una energía luminosa que contrastaba con la oscuridad de Julián. Elena estaba en el jardín regando las plantas, vestida con un vestido sencillo de flores, cuando Mateo apareció y se quedó mirándola con admiración evidente, quitándose las gafas de sol y diciendo con voz amable: Discúlpeme, pensé que había entrado al paraíso y me había encontrado con un ángel, no sabía que en esta casa vivía alguien tan bella. Elena se sonrojó violentamente y sonrió por primera vez en meses, una sonrisa genuina y dulce que iluminó su rostro, y justo en ese momento Julián salió al balcón del segundo piso y vio la escena, vio cómo ese desconocido miraba a su esposa como si fuera la octava maravilla del mundo, y vio cómo ella le sonreía con una dulzura que a él jamás le había dedicado. Un golpe de celos brutal y asesino le golpeó el estómago, haciendo que apretara los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos, y sintió una necesidad primitiva de bajar y marcar su territorio, de agarrar a Elena y besarla delante de ese intruso para dejar claro que ella le pertenecía. Mateo se acercó a Elena y le tomó la mano para besarla con caballerosidad, presentándose: Soy Mateo, el arquitecto, y estoy a sus órdenes para lo que necesite, bella dama, y déjeme decirle que ese color de vestido resalta la luz de sus ojos de una manera espectacular. Elena, poco acostumbrada a los halagos, se rió nerviosa y retiró la mano suavemente, sintiéndose halagada y viva de nuevo, sintiendo que alguien la veía como una mujer y no como un estorbo.
Julián bajó las escaleras de dos en dos con el rostro transformado por la furia contenida y salió al jardín interrumpiendo el momento con una voz gélida diciendo: «Ya terminaste de coquetear con mi esposa Mateo, porque viniste a trabajar, no a seducir al servicio», y luego se corrigió rápidamente, pero el daño estaba hecho al decir: «a la señora de la casa». Mateo lo miró con sorpresa, pero no se amilanó y le sostuvo la mirada con un desafío silencioso, respondiendo con calma: «Solo estaba admirando la belleza de tu jardín y de su dueña». Julián no sabía que los cumplidos estaban prohibidos en esta mansión. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, y Elena sintió miedo por primera vez, no de Julián, sino de la tormenta que se estaba gestando entre esos dos hombres, una tormenta que amenazaba con destruirlo todo. Esa noche durante la cena la presencia de Mateo en la mesa fue un suplicio para Julián, quien no podía dejar de mirar cómo el arquitecto le servía vino a Elena, cómo le preguntaba por sus gustos, por sus sueños, cosas que Julián jamás se había molestado en saber, y cómo Elena florecía bajo esa tensión, riendo y conversando animadamente, ignorando a su esposo, quien bebía copa tras copa con la mirada fija en el escote de ella, imaginando cómo serían las manos de Mateo sobre la piel de su mujer y sintiendo que la sangre le hervía. Al terminar la cena, Mateo sugirió dar un paseo por los jardines para ver la iluminación nocturna y Elena aceptó encantada, pero Julián se levantó de golpe tirando la silla y dijo: «Basta. Mi esposa no va a ningún lado contigo a estas horas. Elena tiene obligaciones que cumplir conmigo ahora mismo en nuestra habitación». Mateo levantó una ceja desafiante y dijo: «Ella no es una prisionera, Julián es una mujer libre». Julián se inclinó sobre la mesa y gruñó: «Ella es mi mujer y hará lo que yo diga». Elena se levantó indignada por el trato y dijo con voz firme: «No soy tu propiedad, Julián, y si quiero caminar, caminaré», y salió al jardín dejando a Julián con la palabra en la boca y con una furia ciega que lo impulsó a seguirlos a la distancia, escondido entre las sombras como un espía torturado por sus propios demonios, viendo cómo Mateo le colocaba su saco sobre los hombros a Elena para protegerla del frío, un gesto de intimidad que a Julián le quemó el alma. Y ahí, en la oscuridad del jardín, vio algo que terminó de romper su cordura. Mateo, con suavidad infinita, le apartó un mechón de pelo a Elena de la cara y acarició su mejilla, y ella, en lugar de apartarse, cerró los ojos y suspiró disfrutando del contacto. Julián sintió que el mundo se le venía encima, que estaba perdiendo lo único que, sin saberlo, le daba sentido a su vida, y juró que esa noche Elena sabría quién era su verdadero dueño, no con palabras sino con hechos, aunque tuviera que derribar la puerta de su resistencia. La venganza ya no importaba ahora, solo importaba la posesión, el reclamo, el fuego de unos celos que estaban a punto de consumirlo todo. La luna fue testigo muda de la furia que se desató en ese jardín cuando Julián, cegado por una ira roja y palpitante que le nublaba la vista, rompió la distancia que lo separaba de su esposa y del arquitecto con la fuerza de un huracán devastador. Sus pasos resonaron en la grava como tambores de guerra, alertando a Elena, quien abrió los ojos asustada al sentir la vibración de la violencia acercándose, y se apartó instintivamente de la mano de Mateo, pero ya era tarde para ocultar la conexión que había nacido entre ellos esa noche bajo las estrellas. Julián llegó hasta ellos y sin decir una palabra empujó a Mateo por el hombro con una brusquedad que lo hizo trastabillar hacia atrás, rompiendo la burbuja de intimidad que habían creado, y se colocó en medio de los dos como un muro de piedra y odio, respirando agitadamente con el pecho subiendo y bajando violentamente mientras sus puños se apretaban y relajaban a los costados de su cuerpo, listo para golpear. Elena soltó un grito ahogado, llevándose las manos a la boca, aterrorizada por la mirada asesina de su esposo. Una mirada que nunca antes había visto, ni siquiera en sus peores momentos de desprecio, porque esta vez no había indiferencia sino una pasión oscura y terrorífica. Mateo recuperó el equilibrio rápidamente y se enderezó alisándose el saco con una calma que solo enfureció más a Julián, y dijo con voz firme y desafiante: «Cálmate, Julián, estás haciendo el ridículo y asustando a Elena, compórtate como un hombre civilizado». Esas palabras fueron la chispa que encendió la pólvora. Julián agarró a Elena por el brazo con posesión, sus dedos marcándose en la suave piel de ella, y la arrastró hacia su costado, pegándola a su cuerpo caliente y tenso, gruñendo con voz gutural: «No te atrevas a decirme cómo tratar a mi mujer, Mateo. Ella es mía. Lleva mi anillo y duerme bajo mi techo, así que la próxima vez que intentes ponerle una mano encima, te juro por la memoria de mi padre que te romperé cada uno de los dedos para que no puedas volver a dibujar un plano en tu vida». Elena sintió el calor que emanaba del cuerpo de Julián, un calor que contrastaba con el frío de sus palabras, y notó cómo el corazón del golpeaba contra su espalda a un ritmo frenético, un ritmo que delataba que sus celos no eran solo orgullo herido sino el miedo aterrador a perderla. Julián no esperó respuesta y arrastró a Elena hacia la casa sin mirar atrás, obligándola a caminar a su paso acelerado mientras ella tropezaba con sus propios pies intentando seguirle el ritmo. Las lágrimas de humillación y confusión corrían por sus mejillas porque nunca nadie la había tratado como un objeto de disputa de esa manera tan salvaje.
Al entrar en el vestíbulo principal donde doña Lucrecia espiaba desde las sombras de la escalera con una sonrisa maliciosa en los labios disfrutando del espectáculo, Julián ignoró a su tía y subió a Elena casi en vilo por las escaleras hasta llegar al pasillo de las habitaciones, pero en lugar de mandarla al cuarto de servicio como hacía siempre, la empujó dentro de la habitación principal, su propia habitación, ese santuario de masculinidad y madera oscura donde ella tenía prohibido entrar. Cerró la puerta con un golpe seco que retumbó en toda la casa y le echó el seguro mirando a Elena como un lobo hambriento que finalmente tiene a su presa acorralada. Elena retrocedió hasta chocar con el escritorio de caoba temblando de pies a cabeza y le dijo con voz quebrada: ¿Qué te pasa, Julián? ¿Por qué me tratas así? Me estás lastimando. Julián se acercó a ella lentamente, desabrochándose los primeros botones de la camisa, con los ojos clavados en los labios de ella que todavía parecían sentir la sonrisa que le había dedicado a Mateo, y le respondió con voz ronca: ¿Te duele, Elena? ¿Te duele que te reclame? ¿Acaso preferías las manos suaves de ese arquitecto de cuarta? Vi cómo te miraba, vi cómo te dejabas tocar como una mujer cualquiera en mi propio jardín, en mi propia casa. Elena sintió que la indignación superaba al miedo y se irguió con dignidad gritándole: Él me estaba tratando con respeto, algo que tú jamás has hecho. Él me ve como una persona, no como la hija de la criada. Si tanto te molesta verme feliz, déjame ir, Julián, divórciate de mí y déjame ser libre. La mención del divorcio y de la libertad actuó como un detonante en la mente trastornada de Julián, quien en 2 zancadas eliminó la distancia entre ellos y la tomó por la cintura levantándola del suelo y sentándola bruscamente sobre el escritorio, tirando al suelo papeles y libros con un estruendo. Se metió entre sus piernas abiertas impidiendo cualquier escape y le agarró la cara con ambas manos obligándola a mirarlo a los ojos y le susurró con una intensidad que hizo temblar el alma de Elena: Tú nunca serás libre de mi Elena. Firmaste un papel y ese papel dice que me perteneces hasta que la muerte nos separe. No te voy a dejar ir para que te vayas a revolcar con él. Y sin darle tiempo a protestar la besó, pero no fue un beso suave, fue un beso de conquista, un beso hambriento y desesperado donde sus labios devoraron los de ella con una urgencia que llevaba años contenida. Elena intentó empujarla al principio golpeando su pecho con sus puños cerrados, pero la boca de Julián era experta y dominante, su lengua invadió la de ella buscándola, saboreándola, mezclando el sabor del vino con el de las lágrimas, y poco a poco, traicionada por su propio amor que llevaba años escondido, Elena dejó de luchar. Sus manos, que antes lo golpeaban, se abrieron y se aferraron a la camisa de él, atrayéndolo más, y un gemido involuntario escapó de su garganta, un sonido que vibró directamente en la boca de Julián y lo enloqueció. Él bajó sus manos desde su rostro hasta su cuello, acariciando la piel suave con sus pulgares, y luego bajó más hasta el escote de su vestido, deslizando los dedos por el borde de la tela, rozando la piel sensible de sus pechos, haciendo que Elena arqueara la espalda instintivamente buscando más contacto. Dime que eres mía, gruñó Julián contra sus labios, mordisqueando el labio inferior de ella con una mezcla de dolor y placer. Dímelo ahora mismo, Elena, o no respondo de mí. Soy tu esposa, Julián, siempre lo he sido. Jadeó ella con la respiración entrecortada, sintiendo la dureza del contra su vientre, una prueba física innegable de cuanto la deseaba en ese momento. Julián hundió su rostro en el cuello de Elena, aspirando su aroma a flores y jabón, ese olor que lo atormentaba en sus noches de insomnio, y comenzó a besarle la piel bajando hacia sus hombros, dejando marcas rojas con sus labios, marcas de posesión para que cualquiera que la viera supiera que ella tenía dueño. Sus manos grandes y fuertes subieron la falda del vestido acariciando sus muslos desnudos con una desesperación febril, y Elena sintió un fuego líquido recorrerle las venas, una sensación de ser deseada, de ser devorada, que nunca había experimentado. Él le susurró al oído cosas sucias, palabras que un caballero como él jamás diría en público, diciéndole lo hermosa que se veía, lo mucho que quería abrirla y llenarla, lo loco que lo volvía saber que debajo de esa ropa sencilla escondía un cuerpo de diosa. La tensión sexual en la habitación era tan densa que el aire pesaba, cargado de feromonas y sudor, y por un momento, solo por un momento, Julián olvidó el odio, olvidó la venganza y el apellido, y solo fue un hombre desesperado por fundirse con la mujer que amaba sin saberlo. Pero entonces, un golpe en la puerta rompió el hechizo. Era la voz chillona de doña Lucrecia al otro lado. Julián. Julián, hijo, abre la puerta. Hay una llamada urgente de la constructora. Dicen que ha habido un accidente en una de las obras. La realidad cayó sobre ellos como un balde de agua helada. Julián se detuvo en seco, con la respiración agitada y la frente apoyada en el hombro de Elena. Se quedó inmóvil unos segundos, luchando contra sus instintos, luchando contra las ganas de gritarle al mundo que se fuera al diablo y terminar lo que había empezado. Pero la mención del trabajo, de su deber, de su mundo real, activó sus defensas nuevamente. Se separó de Elena lentamente, como si le doliera físicamente despegarse de ella, y la miró. Elena estaba despeinada,
con los labios hinchados y rojos por sus besos, el vestido arrugado y los ojos brillantes de deseo y confusión. Se veía tan increíblemente hermosa que Julián sintió miedo. Miedo de haber cruzado una línea de la que no podría regresar, miedo de volverse adicto a ella y perder el control de su venganza. Su orgullo, su maldito orgullo, se alzó como un escudo. Se abotonó la camisa con manos temblorosas y se pasó la mano por el pelo, recomponiendo su máscara de frialdad aunque sus ojos aún ardían. Arréglate, le dijo con voz ronca y áspera, sin mirarla a la cara porque sabía que si la miraba volvería a caer. No quiero que nadie te vea así, pareces una cualquiera. Vete a tu cuarto. Y ni se te ocurra salir a ver a Mateo. Elena sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos otra vez. Hacía un segundo él la tocaba como si fuera lo más precioso del mundo y ahora la descartaba como basura. Se bajó del escritorio con las piernas temblando y se alisó el vestido conteniendo las lágrimas de rabia. Eres un cobarde, Julián, le dijo en un susurro que golpeó a él más fuerte que un grito. Tienes miedo de sentir. Tienes miedo de admitir que no soy lo que tú crees. Pero ten cuidado, porque mientras tú juegas a odiarme, puede que alguien más decida amarme de verdad. Y con esa sentencia salió de la habitación, pasando por lado de él sin tocarlo, dejándolo solo con su frustración y con el sabor de ella aún en sus labios. Los días siguientes fueron un infierno silencioso en la mansión Montenegro. Julián evitaba estar en casa, pero cuando estaba sus ojos seguían a Elena con una obsesión enfermiza vigilando cada paso que daba, cada gesto que hacía. Mateo, lejos de amilanarse por la escena en el jardín, había tomado una postura de caballero andante decidido a rescatar a la princesa de la torre. Llegaba cada mañana con una sonrisa radiante y, aunque respetaba las distancias físicas por temor a las represalias violentas de Julián, sus palabras y sus miradas eran caricias constantes para el alma herida de Elena. Le traía flores que cortaba del jardín excusándose en que necesitaba estudiar la flora local, le traía revistas de decoración para pedirle su opinión sobre la reforma valorando su criterio, algo que nadie había hecho jamás. Elena comenzó a florecer bajo esa atención. Se compró un par de vestidos nuevos con colores más vivos, se soltaba el cabello más a menudo y caminaba con la cabeza en alto ignorando los comentarios venenosos de doña Lucrecia, quien no perdía oportunidad para decirle que estaba jugando con fuego y que terminaría quemada y en la calle. La tensión alcanzó su punto máximo una tarde lluviosa. La lluvia caía torrencialmente sobre los ventanales de la mansión, creando una atmósfera gris y melancólica. Elena estaba en la biblioteca, intentando alcanzar un libro de la estantería más alta para leer un poco y olvidar la soledad. Se había subido a una pequeña escalera de madera inestable estirando el brazo todo lo que podía, su vestido se levantó un poco revelando sus pantorrillas torneadas. Mateo, que estaba revisando unos planos en la mesa cercana, levantó la vista y la vio tambalearse. «¡Cuidado, Elena!», exclamó él soltando el lápiz y corriendo hacia ella justo cuando la escalera cedía. Elena resbaló con un grito, cerrando los ojos esperando el golpe contra el suelo duro, pero en lugar de eso cayó sobre unos brazos fuertes y seguros que la atraparon en el aire. No eran los brazos de Mateo. Al abrir los ojos se encontró con la mirada oscura y tormentosa de Julián, quien había entrado a la biblioteca en el momento justo, alertado por su instinto o por el destino. La tenía en sus brazos, cargándola estilo nupcial, su rostro a centímetros del de ella, y por un segundo el tiempo se detuvo. Mateo se quedó paralizado a medio camino viendo la escena con una mezcla de alivio y frustración. ¿Eres incapaz de mantenerte a salvo sin que tenga que venir un hombre a rescatarte?, le espetó Julián, pero su voz carecía de la mordacidad habitual, había un temblor en ella, una preocupación genuina que no pudo ocultar. Apretó el cuerpo de Elena contra el suyo, sintiendo su calor, verificando instintivamente que no estuviera rota. Me resbalé, balbuceó Elena, sintiendo el corazón de Julián latir desbocado contra su pecho una vez más. Gracias, Julián. Bájala, Julián, ya está a salvo, intervino Mateo dando un paso adelante, intentando recuperar terreno. Julián giró la cabeza lentamente hacia el arquitecto y sus ojos destellaron con una advertencia letal. No me digas lo que tengo que hacer con mi esposa. Ella está bien donde está. Y en lugar de bajarla, Julián caminó con ella en brazos hacia el gran sofá de cuero frente a la chimenea ignorando las protestas débiles de Elena. La depositó con una delicadeza sorprendente sobre los cojines, como si fuera de cristal, y se arrodilló frente a ella, tomando su tobillo con sus manos grandes y calientes. ¿Te duele aquí?, preguntó, comenzando a masajear suavemente la articulación. Sus dedos, largos y fuertes, frotaban la piel de Elena con movimientos circulares y posesivos, enviando corrientes eléctricas por toda la pierna de ella.
Elena se quedó sin aliento ante el contacto tan íntimo frente a Mateo. Julián lo estaba haciendo a propósito, marcando territorio de la manera más primitiva posible, tocándola donde el otro hombre no podía. Estoy bien, Julián, de verdad, solo fue un susto, dijo ella, ruborizada hasta la raíz del cabello, sintiendo una mezcla de vergüenza y placer intenso por las manos de su esposo recorriendo su pierna. Cállate y déjame revisar, ordenó él sin levantar la vista, concentrado en la suavidad de su piel, subiendo sus manos un poco más hacia la pantorrilla, sus pulgares presionando con firmeza. No quiero tener que llevarte al hospital por una torcedura estúpida. Mateo apretó los labios, entendiendo el mensaje. Julián estaba diciéndole sin palabras, mira, puedo tocarla, puedo cuidarla, puedo tenerla, y tú solo puedes mirar. Era un juego de poder cruel, pero efectivo. Esa noche, doña Lucrecia decidió jugar su carta más sucia. Durante la cena, mientras Julián cortaba su carne con movimientos agresivos y silenciosos, la tía carraspeó y dijo con voz inocente, «Ay, Julián, no sabes lo que escuché hoy en el pueblo. Dicen que el arquitecto Mateo no solo vino por la casa, sino que tiene fama de consolar a esposas solitarias y aburridas. Y hoy los vi tan risueños en la cocina a él y a esa muchacha», señaló a Elena con el tenedor, parecían una parejita de recién casados, riéndose y tocándose las manos cuando creían que nadie los veía. Deberías tener cuidado, sobrino, la sangre de la servidumbre siempre busca subir de nivel a cualquier costo. Elena soltó los cubiertos sobre el plato, haciendo un ruido metálico estridente. «Eso es mentira», gritó, con lágrimas de impotencia en los ojos. «Usted es una víbora, señora. Jamás le he faltado el respeto a Julián». Julián levantó la mano pidiendo silencio, su rostro estaba pálido, la mandíbula tensa. Miró a Elena fijamente, buscando la verdad, pero los celos y la desconfianza sembrada por años de prejuicios eran demasiado fuertes. «Vete a tu cuarto, Elena», dijo en voz baja, peligrosa. «Pero Julián, he dicho que te vayas», rugió, golpeando la mesa con el puño haciendo saltar las copas de cristal. Elena se levantó y salió corriendo del comedor, sollozando. Julián se quedó mirando el plato vacío, sintiendo como el monstruo verde de los celos le devoraba las entrañas. Imaginarse a Elena riéndose con Mateo, tocándolo, disfrutando con él, le causaba un dolor físico insoportable. Se levantó bruscamente y se dirigió a su despacho, donde guardaba la botella de whisky más cara. Bebió directamente de la botella, sintiendo el ardor del alcohol en la garganta, intentando apagar el fuego de su imaginación. Pero el alcohol solo avivó las llamas. Pasada la medianoche, borracho de ira y de licor, Julián subió tambaleándose las escaleras. No fue a su habitación. Fue a la habitación de servicio, donde dormía Elena. Abrió la puerta sin llamar y la encontró sentada en la cama, abrazada a sus rodillas, despierta. La luz de la luna entraba por la ventana iluminando su camisón blanco de algodón, haciéndola parecer un ángel caído. Julián se apoyó en el marco de la puerta, mirándola con los ojos inyectados en sangre. «¿Es verdad?», preguntó, arrastrando las palabras. «¿Te tocas con él cuando yo no estoy? ¿Te ríes con él porque yo no te hago reír?». Elena se puso de pie, asustada pero decidida. Se acercó a él despacio, viendo el dolor detrás de la rabia. «No, Julián. No hay nadie más. Solo tú. Siempre has sido tú, aunque tú no me quieras ver. Soy tu esposa, soy fiel, y te amo». La confesión salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. «Te amo a pesar de todo el daño que me haces». Julián se quedó paralizado. Las palabras «te amo» golpearon su cerebro confuso como un mazo. Ella lo amaba. La hija de la criada, la mujer que debía odiar, lo amaba. Y lo peor era que, al escucharla, su corazón no sintió repulsión, sintió un alivio inmenso, una felicidad aterradora. Dio un paso hacia ella, tropezando, y cayó de rodillas frente a ella abrazándose a su cintura, escondiendo su cara en el vientre de ella. «Mientes», sollozó él, con una vulnerabilidad que rompió el corazón de Elena, «mientes para salvarte. Todos mienten». «No miento», dijo ella suavemente, poniendo sus manos en el cabello negro y sedoso de él, acariciándolo por primera vez con libertad. «Mírame, Julián». Él levantó la vista, y en ese momento, con los ojos llenos de lágrimas no derramadas y el deseo y el alcohol mezclados, Julián pareció un niño perdido. Pero la ternura duró poco, reemplazada por una urgencia febril. Se levantó tambaleándose y la empujó suavemente hacia la cama, cayendo sobre ella, buscando su boca de nuevo, pero esta vez no con furia, sino con una necesidad desesperada de confirmación. «Demuéstramelo», susurró contra sus labios, deslizando su mano bajo el camisón,
tocando su piel caliente y suave. Demuéstrame que eres mía y que no hay lugar para nadie más en tu cuerpo. Elena no lo rechazó. Rodeó su cuello con sus brazos y lo besó profundamente, abriendo su boca y su alma para él. Esa noche, no hubo violencia, hubo una entrega caótica y torpe, llena de palabras entrecortadas, de roces ansiosos y de una pasión que llevaba demasiado tiempo reprimida. Julián la tocó con reverencia y con hambre, descubriendo cada curva de su cuerpo como si fuera un territorio nuevo que debía conquistar, diciéndole cosas al oído que la hacían estremecer, llamándola mi mujer, mi vida, mi perdición. Y cuando finalmente se unieron, en la penumbra de esa pequeña habitación de servicio, ambos sintieron que algo fundamental había cambiado. Ya no eran dos extraños unidos por un contrato de venganza. Eran un hombre y una mujer consumidos por un fuego que podía calentarlos o quemarlos vivos. Julián se quedó dormido con la cabeza en el pecho de Elena, aferrado a ella como un náufrago a una tabla. Elena acarició su espalda ancha, mirando el techo, sintiendo una mezcla de felicidad y terror. Porque sabía que, cuando saliera el sol y se le pasara la borrachera, el orgullo de Julián volvería. Y Mateo seguía en la casa. La guerra apenas comenzaba, y ahora que Julián había probado lo que era tenerla, sus celos serían mucho más peligrosos, mucho más letales. Lo que Elena no sabía era que el destino les tenía preparada una prueba mucho más dura, una que involucraría la salud, la vida y secretos del pasado que doña Lucrecia estaba a punto de desenterrar para destruir esa frágil unión naciente. La mañana siguiente traería consigo un evento que sacudiría los cimientos de la mansión y pondría a prueba si esa noche de pasión fue el inicio del amor o el comienzo del final definitivo. Los rayos del sol se colaron por las cortinas raídas de la pequeña habitación de servicio, golpeando los párpados de Julián. Al abrir los ojos, el dolor de cabeza de la resaca palpitó en sus sienes, pero esa sensación fue eclipsada instantáneamente por el peso cálido y suave que descansaba sobre su pecho. Elena dormía profundamente, con una mano enredada en el vello de su torso y la respiración tranquila abanicando su piel. Por primera vez en años, Julián no sintió el impulso de huir, ni la amargura del rencor que solía desayunar cada mañana. Miró el techo descascarado, tan diferente a las molduras de oro de su habitación, y luego bajó la vista hacia la mujer que, horas antes, había gemido su nombre con una entrega que le había quemado el alma. Los recuerdos de la noche anterior lo golpearon en oleadas febriles, la forma en que ella se había arqueado contra él, la estrechez de su cuerpo que parecía hecho a medida para el suyo, y sobre todo, esa confesión de amor que todavía resonaba en sus oídos. ¿De verdad me ama?, se preguntó, sintiendo como la desconfianza natural de su carácter luchaba contra la evidencia de la piel. Ella no había pedido nada, no había exigido joyas ni estatus, solo lo había recibido a él, borracho y roto, y le había dado paz. Con un movimiento lento, casi reverente, Julián deslizó su mano grande por la espalda desnuda de Elena, sintiendo la suavidad de su piel bajo sus yemas callosas. Ella se removió entre sueños y suspiró, apretándose más contra él. Una oleada de posesividad primitiva inundó a Julián. Ya no podía dejarla allí. La idea de que ella durmiera en esa cama pequeña y fría, mientras él estaba en la suite principal, le pareció de repente una ofensa imperdonable. Y mucho menos con Mateo rondando la casa como un buitre hambriento. «Despierta, mujer mía», susurró Julián con voz ronca cerca del oído de ella, mordisqueando suavemente el lóbulo de su oreja. Elena abrió los ojos de golpe, desorientada. Al ver a Julián allí, la realidad la golpeó y el rubor subió violentamente a sus mejillas. Intentó cubrirse con la sábana, avergonzada por la desnudez y por la luz del día que no deja secretos ocultos, pero Julián se lo impidió, sujetando la tela con firmeza. «No te escondas», le ordenó, pero sus ojos no tenían la frialdad de antes, sino un brillo oscuro y hambriento. «Ya no tienes nada que esconder de mí. Conozco cada rincón de tu cuerpo, Elena. Sé dónde tienes ese lunar en la cadera y sé exactamente cómo hacerte gritar». Elena bajó la mirada, temblando ante la franqueza de él. «Julián, lo de anoche, estabas bebido». «Estaba bebido, sí. Pero no estaba ciego», la interrumpió él, tomándola del mentón y obligándola a mirarlo. «Y lo que pasó anoche no fue un error. Fue una advertencia. Te lo dije y te lo repito, eres mía. Y a partir de hoy, las cosas van a cambiar en esta maldita casa». Se levantó de la cama sin importarle su propia desnudez, mostrando su cuerpo atlético y fuerte con una arrogancia natural, y comenzó a vestirse con la ropa del día anterior. «Levántate y vístete», dijo mientras se abrochaba el pantalón. «Pero no te pongas ese uniforme de servicio. Ponte algo bonito. Hoy vas a desayunar conmigo en la mesa principal, como la señora de la casa».
Y quiero que recojas tus cosas. Te mudas a mi habitación. Elena se quedó paralizada con el camisón contra el pecho. ¿A tu habitación? Pero, doña Lucrecia, me importa un carajo Lucrecia. Rugió Julián, girándose con violencia. Yo soy el dueño de esta casa. Y tú eres mi esposa. Si a mi tía no le gusta, sabe dónde está la puerta. Y si Mateo tiene algún problema con verte entrar en mi cuarto, yo mismo me encargaré de explicárselo a golpes. Ahora muévete, te quiero lista en 20 minutos. Cuando bajaron al comedor, el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Doña Lucrecia estaba sentada en la cabecera, tomando su té con el dedo meñique levantado, y Mateo leía el periódico distraídamente. Al ver entrar a Julián, impecable pero con una energía salvaje emanando de él, y a Elena detrás, vestida con un vestido azul sencillo que resaltaba sus curvas y con el cabello suelto, se hizo un silencio sepulcral. Julián no se sentó en su lugar habitual. Fue hasta la silla de Elena, la retiró caballerosamente y esperó a que ella se sentara, rozando accidentalmente su hombro con el pecho, un gesto territorial que no pasó desapercibido para nadie. Buenos días, dijo Julián con una sonrisa que no llegaba a los ojos, clavando su mirada en Mateo. Buenos días, respondió el arquitecto, cerrando el periódico. Veo que hoy amanecieron tarde. La noche fue larga y muy provechosa, respondió Julián con un doble sentido mordaz, tomando la mano de Elena sobre la mesa y llevándosela a los labios, besando sus nudillos sin dejar de mirar al otro hombre. Mi esposa y yo teníamos mucho que recuperar. Elena sintió que le ardía la cara, pero al mismo tiempo, una extraña corriente eléctrica le recorrió la columna. La mano de Julián era firme, caliente y grande. Por debajo de la mesa, mientras servían el café, la mano libre de Julián se posó en la rodilla de Elena y comenzó a subir lentamente por su muslo, acariciando la tela del vestido, apretando su carne suave con una insistencia que la hizo jadear bajito y derramar un poco de café. ¿Te pasa algo, querida?, preguntó doña Lucrecia con veneno en la voz, notando el nerviosismo de Elena. Nada, tía, respondió Julián por ella, apretando más el muslo de su esposa bajo la mesa, llegando peligrosamente cerca de su intimidad, haciéndola abrir ligeramente las piernas por reflejo. Elena solo está un poco sensible hoy. Mi culpa, supongo. Mateo apretó la mandíbula al entender el juego sucio de Julián y decidió cambiar de tema para romper la tensión sexual que asfixiaba la habitación. Julián, hoy quería inspeccionar los terrenos del este para la ampliación del jardín. Pensé que quizás Elena podría acompañarme, tiene buen ojo para las plantas y, yo los acompañaré, interrumpió Julián tajante, retirando la mano del muslo de Elena pero dejándola sobre su rodilla. De hecho, hace un día estupendo. Iremos a caballo. Elena monta muy bien, ¿verdad, mi amor? Elena lo miró sorprendida. Apenas sabía mantenerse sobre un caballo viejo, y Julián lo sabía. Julián, yo, hace mucho que no monto. No te preocupes, le susurró él al oído, inclinándose tanto que sus labios rozaron la mejilla de ella. Irás en gitano, es el caballo más manso. Y yo estaré justo a tu lado. No dejaré que te caigas. Nunca más. La promesa en sus ojos la convenció. Sin embargo, doña Lucrecia, que escuchaba todo con orejas de tísica, sonrió para sus adentros y se levantó excusándose. Voy a ordenar que preparen los caballos, dijo la anciana, dirigiéndose a las cuadras con una prisa inusual. Nadie vio cuando Lucrecia, aprovechando que el mozo de cuadra estaba distraído, sacó una pequeña aguja fina que usaba para sus bordados y la colocó disimuladamente bajo la mantilla de la montura del caballo que usaría Elena, gitano. No era suficiente para matar al animal, pero sí para que, con el peso de un jinete, el dolor lo volviera loco en el momento más inoportuno. Una hora más tarde, los tres cabalgaban hacia las colinas. El paisaje era impresionante, con el sol iluminando los campos verdes de la hacienda Montenegro. Julián iba en su imponente caballo negro, luciendo poderoso y dominante, sin quitarle la vista de encima a Elena ni un segundo. Mateo iba un poco más atrás, visiblemente incómodo con la demostración de poder de Julián. Elena, montada en el caballo blanco, se sentía nerviosa pero segura bajo la atenta mirada de su esposo. Por primera vez, se sentía parte de su mundo. Julián se acercó a ella, haciendo caracolear su caballo hasta que sus piernas casi se tocaron. Te ves hermosa ahí arriba, le dijo, con una sinceridad que le ablandó el corazón. Como una reina. La reina de todo esto. Elena le sonrió, y en ese instante, el amor brilló tan fuerte entre ellos que Mateo tuvo que apartar la mirada. Pero la tragedia estaba programada. Al subir una pequeña pendiente rocosa, Elena se inclinó hacia adelante para ayudar al caballo.
El movimiento hizo que su peso presionara la aguja oculta directamente contra la carne sensible del lomo del animal. Gitano relinchó de dolor agudo, un sonido desgarrador, y se encabritó violentamente, lanzando coces al aire. «Julián», gritó Elena, perdiendo las riendas y agarrándose desesperadamente a las crines. «Elena», bramó Julián, clavando las espuelas en su propio caballo para lanzarse hacia ella. El caballo de Elena salió disparado en un galope frenético, ciego de dolor, dirigiéndose peligrosamente hacia un barranco donde el río crecido rugía con fuerza. «Sujétate fuerte», gritaba Julián, galopando detrás de ella como un demonio, el viento azotándole la cara, el pánico helándole la sangre. Ver a la mujer que amaba en peligro mortal borró cualquier rastro de orgullo. Si ella moría, él moría con ella. Mateo intentó seguirlos, pero no era un jinete experto y se quedó rezagado. El caballo de Elena llegó al borde del barranco y frenó en seco. Elena salió despedida por encima de la cabeza del animal. «No». El grito de Julián desgarró el aire. Vio cómo el cuerpo de Elena volaba y caía, golpeando la tierra dura y rodando un par de metros hacia la pendiente, quedando inerte a escasos centímetros de caer al vacío. Julián saltó de su caballo antes de que éste se detuviera del todo, rodando por el suelo pero poniéndose en pie al instante, ignorando el dolor en su hombro. Corrió hacia ella, deslizándose por la tierra, y se arrodilló a su lado con el corazón en la garganta. «Elena, Elena, mi amor, respira, por favor respira», suplicó, con las manos temblorosas tocando su rostro pálido y manchado de tierra. Elena gimió levemente y abrió los ojos, aturdida. «Julián, estoy aquí, mi vida. No te muevas». Julián la revisó frenéticamente con sus manos, tocando sus brazos, sus piernas, su pecho, buscando huesos rotos. Al ver un corte profundo en su brazo que sangraba profusamente y teñía de rojo la manga de su vestido, Julián sintió una furia asesina contra el destino, contra el caballo, contra sí mismo. Se quitó su camisa de lino rasgándola con los dientes para hacer un vendaje de emergencia y presionó la herida. «Me duele», lloró ella. Lo sé, preciosa, perdóname por traerte aquí, perdóname». La besó en la frente, en los ojos, manchándose la cara con la sangre y la tierra de ella, abrazándola contra su pecho desnudo. «Te juro que voy a matar a ese caballo. Te juro que nadie te va a volver a hacer daño». Cargó a Elena en sus brazos como si fuera una pluma, ignorando la llegada de Mateo que venía pálido y asustado. «¿Está bien? ¿Necesitas ayuda?», preguntó el arquitecto. Julián lo miró con ojos de fuego. «Lárgate», le rugió. «Vete a buscar el coche. Ahora». Mientras esperaban, Julián acunó a Elena, meciéndola suavemente. «No te duermas, quédate conmigo. ¿Recuerdas lo que te dije anoche? Eres mía. Y yo cuido lo que es mío. No te voy a dejar ir». De vuelta en la mansión, el caos reinaba. Doña Lucrecia fingía preocupación con lágrimas de cocodrilo, pero Julián la ignoró por completo, empujándola a un lado cuando intentó acercarse. Llevó a Elena directamente al baño principal, una estancia enorme de mármol y grifos dorados. Dejó a Elena sentada en la tapa del inodoro y comenzó a llenar la inmensa bañera con agua caliente, echando sales y aceites con una torpeza nerviosa. «Julián, estoy sucia, mira el suelo, estoy manchando todo de barro y sangre», susurró Elena, sintiéndose indigna de tanto lujo. Julián se giró, sudoroso, con el torso desnudo y sucio, y se arrodilló entre sus piernas, comenzando a desabrocharle los botones del vestido roto con manos que, aunque temblaban de adrenalina, intentaban ser delicadas. «Cállate», le dijo suavemente, pero con intensidad. «Me importa una mierda el suelo. Me importa una mierda el barro. Solo me importas tú». Le quitó el vestido con cuidado, pelando la tela sucia de su cuerpo herido, dejándola solo en ropa interior. Elena intentó cubrirse por instinto, pero Julián le tomó las muñecas y las besó, impidiéndolo. «Eres hermosa, incluso llena de tierra», murmuró. Luego, con una posesividad abrumadora, la levantó y se metió con ella en la bañera, con pantalones y todo. El agua caliente los envolvió. Elena gimió de alivio cuando el calor penetró en sus músculos doloridos. Julián tomó una esponja suave y comenzó a limpiarla. No había lujuria en ese momento, pero había una intimidad tan profunda, tan carnal, que era 1000 veces más poderosa que el sexo. Lavó sus brazos, limpió la herida con cuidado infinito, lavó su cuello, sus pechos, pasando la esponja con movimientos lentos y circulares, sus ojos siguiendo cada gota de agua que recorría la piel de ella. «Me asusté mucho, Elena», confesó Julián de repente, con la voz quebrada,
dejando caer la esponja y apoyando la frente contra la frente de ella, mojada por el vapor. Cuando te vi caer, sentí que me arrancaban el corazón. Pensé que te perdía antes de haberte tenido de verdad. Nunca me perderás, Julián, respondió ella, acariciando el rostro mojado de él. Siempre he estado esperándote. Julián levantó la cabeza y la miró, sus pupilas dilatadas por una mezcla de alivio y deseo renaciente. Escúchame bien, porque no soy hombre de repetir cursilerías. Ese arquitecto, y cualquier otro hombre que se atreva a mirarte, tienen que saber que este cuerpo, pasó sus manos grandes por la cintura de ella bajo el agua, apretándola hacia él, que esta boca, que cada latido de tu corazón me pertenecen. Voy a ser el único hombre que te toque, Elena. El único que te lave, el único que te haga gritar de placer. ¿Me entiendes? Sí, Julián, solo tú, jadeó ella, embriagada por su intensidad. Julián no pudo resistirse más. La besó allí mismo, en el agua que se estaba tiñendo ligeramente de rosa por la herida, un beso húmedo, salado y apasionado. Sus manos exploraron su cuerpo bajo el agua, tocándola con una libertad y una obscenidad deliciosa, susurrándole al oído lo que le haría en esa cama grande apenas se curara, describiendo con palabras sucias y directas cómo iba a recuperar todo el tiempo perdido. Pasaron 3 días en una burbuja de extraña felicidad. Julián no fue a trabajar. Se quedó en la mansión, cuidando a Elena, dándole de comer en la boca, durmiendo abrazado a ella. Mateo, entendiendo que había perdido una batalla que nunca empezó, comenzó a preparar su partida. La relación entre los esposos se estaba cimentando, construyéndose sobre las ruinas del orgullo de Julián. Se reían, hablaban por horas en la noche. Julián descubrió que Elena era inteligente, divertida, y que tenía una fuerza interior que lo desafiaba y lo excitaba a partes iguales. Pero la felicidad en la mansión Montenegro siempre tenía fecha de caducidad, especialmente con doña Lucrecia vigilando. La tarde del 4.º día, mientras Elena ya recuperada descansaba en el salón principal leyendo un libro y Julián despachaba unos asuntos por teléfono, el timbre de la gran puerta resonó con un eco ominoso. El mayordomo abrió y se escuchó un alboroto en la entrada. Julián colgó el teléfono y salió al pasillo, con Elena detrás de él, cojeando levemente. En la entrada, una mujer alta, de belleza despampanante, cabello rubio platino y ropa de marca ajustada, discutía con el mayordomo. Traía una maleta de lujo y, lo más impactante, se tocaba un vientre abultado de unos 5 meses de embarazo. Julián se detuvo en seco al verla. Su rostro perdió todo el color, volviéndose blanco como el papel. ¿Valeria?, susurró, con un tono de horror absoluto. La mujer se giró al escuchar su nombre, sonrió con una mezcla de triunfo y malicia, y corrió, tanto como su vientre se lo permitía, hacia él, lanzándose a sus brazos sin importarle la presencia de Elena. «Mi amor. Por fin te encuentro», exclamó Valeria, besando la mejilla de un Julián petrificado. «Intenté llamarte 1000 veces pero no respondías. Tu tía Lucrecia me dijo que estabas aquí». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El frío le recorrió la espalda. Miró el vientre de la mujer, luego a Julián, esperando una explicación, esperando que él la empujara lejos como había hecho con Mateo. Pero Julián estaba inmóvil, en shock. La mujer se separó un poco y puso la mano de Julián sobre su vientre hinchado. «Saluda a tu hijo, Julián. Nuestro hijo. Viene a reclamar su apellido. Ya no puedes ocultarnos más». Elena soltó un jadeo de dolor puro, como si la hubieran apuñalado. Julián reaccionó al sonido, girando la cabeza hacia ella con ojos desesperados. «Elena, no es lo que...». Doña Lucrecia apareció en lo alto de la escalera, aplaudiendo lentamente, con una sonrisa diabólica en los labios. «Vaya, vaya. Parece que la familia crece. ¡Qué conmovedor! Creo, querida sirvienta, que te sobra espacio en esta foto familiar. Un hijo es un lazo de sangre que ningún papel firmado por lástima puede romper». Elena miró a Julián, buscando su defensa, buscando al hombre que le juró amor eterno en la bañera. Pero Julián miraba el vientre de Valeria con una confusión aterradora, como si hiciera cálculos, como si la duda se hubiera instalado en él. Esa duda, ese silencio de 3 segundos, fue suficiente para romper a Elena en 1000 pedazos. No gritó, no lloró. Solo sintió que algo moría dentro de ella, algo que ni Julián podría revivir jamás. «Tienes razón», dijo Elena con una voz muerta, carente de emoción, mirando a su esposo. «Tienes razón, Julián. La sangre llama. Y yo solo soy un estorbo». Dio media vuelta y caminó hacia la puerta trasera, la que daba a la cocina, la salida de los criados. «Elena.
Espera, gritó Julián, empujando a Valeria, pero la rubia fingió un mareo y se colgó de su cuello gritando: ¡Ay, mi bebé, Julián, me duele! Julián quedó atrapado entre la mujer embarazada que supuestamente cargaba a su hijo y la mujer que amaba que se alejaba dignamente hacia la oscuridad. El destino había lanzado los dados, y esta vez, el resultado amenazaba con destruir todo lo que Julián había empezado a construir. ¿Era ese hijo realmente suyo? ¿O era esta la trampa final para separarlos para siempre? Y lo más importante, ¿perdonaría Elena que él hubiera dudado, aunque fuera por un segundo? El viento frío golpeó el rostro de Julián mientras veía cómo el taxi que llevaba a Elena se alejaba por la larga entrada de grava de la mansión. Ella no se había girado ni una sola vez. Se había ido con la dignidad intacta pero con el alma hecha pedazos, llevándose consigo la única luz que había iluminado esa casa oscura en décadas. Julián se quedó allí, petrificado, sintiendo que un abismo se abría bajo sus pies, un abismo mucho más profundo que el del barranco donde casi la pierde días atrás. Déjala ir, Julián. La voz de doña Lucrecia resonó a sus espaldas, cargada de triunfo. Es lo mejor que te ha podido pasar. Ahora tienes un deber con tu sangre. Valeria te ha dado lo que esa mujercita nunca podría, un heredero montenegro. Julián se giró lentamente. Sus ojos, habitualmente oscuros, ardían con un fuego helado que hizo que Valeria diera un paso atrás, protegiendo su vientre instintivamente. Pero esta vez, el instinto de Julián no le gritaba protección hacia ese niño, sino una desconfianza visceral. Tú te callas, gruñó, señalando a su tía con un dedo acusador que temblaba de ira contenida. Si vuelves a abrir la boca para insultar a mi esposa, te juro que olvidaré que llevas mi sangre. Luego clavó la mirada en Valeria, quien intentó esbozar una sonrisa seductora y maternal a la vez, aunque el sudor frío le perlaba la frente. Julián, mi amor, sé que es un shock, pero, lo hicimos aquella noche en el hotel de la capital, ¿recuerdas? Cuando estabas tan solo y... Recuerdo esa noche, Valeria, la interrumpió Julián, acercándose a ella como un depredador acechando una mentira. Recuerdo que me emborraché. Recuerdo que me desperté en mi habitación solo. Y recuerdo perfectamente que hace 6 meses, la fecha en la que debiste concebir si estás de 5, yo estaba en Londres cerrando el trato de la naviera. No pisé este país en 3 semanas. El rostro de Valeria palideció mortalmente bajo la capa de maquillaje caro. 1. Doña Lucrecia intervino rápidamente, nerviosa. ¡Ay, por Dios, Julián! Las fechas son aproximadas. Los médicos siempre se equivocan por semanas. No seas paranoico, es tu hijo, míralo. Eso es exactamente lo que voy a hacer, dijo Julián sacando su teléfono del bolsillo. Voy a llamar al doctor Bermúdez ahora mismo. Él vendrá aquí y te hará una ecografía y una prueba de ADN prenatal no invasiva. Si ese niño es mío, me haré cargo. Pero si me estás mintiendo, su voz bajó a un susurro aterrador, te juro que desearás no haber nacido. Las horas siguientes fueron una tortura de tensión insoportable. Valeria se encerró en una habitación de invitados alegando dolores terribles por el estrés, negándose a ver a nadie, mientras Julián caminaba de un lado a otro del salón como un león enjaulado, bebiendo café negro y llamando obsesivamente al celular de Elena, que sonaba apagado una y otra vez. El doctor Bermúdez llegó al anochecer. Era un hombre viejo y serio, leal a la familia desde hacía décadas. Necesito la verdad, doctor. Y la necesito hoy, dijo Julián. Cuando intentaron entrar a la habitación de Valeria, la puerta estaba cerrada con llave. Valeria, abre. Golpeó Julián. Nadie respondió. El silencio al otro lado era sospechoso. Julián no esperó. Retrocedió 2 pasos y descargó una patada brutal contra la cerradura, reventando la madera vieja. La puerta se abrió de golpe. La habitación estaba vacía. La ventana abierta dejaba entrar la brisa nocturna. Las sábanas de la cama estaban revueltas, pero lo que llamó la atención de Julián fue algo tirado en el suelo, cerca del baño, una almohadilla de espuma contorneada, con correas elásticas color carne. Una prótesis de embarazo falso de alta calidad. Julián la recogió, sintiendo el material sintético en sus manos, y una risa amarga y oscura brotó de su garganta, una risa que poco a poco se transformó en un grito de rabia pura. «¡Me engañaste!», rugió, girándose hacia el pasillo donde doña Lucrecia acababa de aparecer, atraída por el ruido. Todo fue una mentira. Una maldita farsa. Le lanzó la barriga falsa a los pies de su tía. Lucrecia miró el objeto en el suelo y por primera vez en su vida, se quedó sin palabras, temblando. Yo no sabía, ella me dijo, balbuceó la anciana, retrocediendo. Mientes.
Julián avanzó hacia ella, arrinconándola. Tú la trajiste. Tú planeaste el momento exacto para destruir lo único bueno que tenía. La aguja en el caballo de Elena. Fuiste tú también, ¿verdad? Intentaste matarla. La revelación golpeó a Julián como un rayo. Los ojos de su tía, llenos de un pánico culpable, se lo confirmaron todo. Ella odiaba tanto a Elena por su origen humilde que había estado dispuesta a convertirse en asesina. Lárgate de mi casa, dijo Julián con una calma gélida, mucho más aterradora que sus gritos. Tienes una hora para recoger tus cosas. Si te veo aquí cuando amanezca, llamaré a la policía y te entregaré por intento de homicidio y fraude. No me importa el escándalo. No me importa el apellido. Fuera de mi vista. Solo en la inmensidad de la mansión, Julián sintió el peso aplastante de su estupidez. Había dudado. Había permitido que esa mujer tocara a su hijo falso y había dejado que Elena viera duda en sus ojos. 3 segundos de duda habían destruido la confianza que tanto le había costado construir. Soy un idiota, se dijo, golpeando la pared con el puño hasta sentir dolor. Pero el dolor físico no servía de nada. Tenía que encontrarla. Tenía que arrastrarse si era necesario para pedirle perdón. Corrió a su coche y condujo como un loco bajo la lluvia que empezaba a caer de nuevo. Fue primero a la casa de la madre de Elena, en el pueblo, pero la encontró vacía y oscura. Fue a la estación de autobuses, a los hoteles baratos, nada. Elena se había esfumado. Regresó a la mansión al amanecer, derrotado, sucio, con los ojos rojos de no dormir. Entró en la habitación que habían compartido esos pocos días felices. Su olor todavía estaba allí, en la almohada. Y sobre la mesita de noche, encontró una carta y su anillo de bodas. Julián abrió el sobre con manos temblorosas. Julián, me casé contigo por obligación, pero te amé por elección. Soporté tu desprecio, tu indiferencia y tus insultos porque veía en ti al hombre que sufría, no al tirano. Pero hoy entendí que el amor no basta cuando no hay confianza. Un hijo es una bendición, y si esa mujer espera un hijo tuyo, tu lugar está con ellos. No quiero ser la sombra en tu familia perfecta. No me busques. Déjame guardar el recuerdo de estos 3 días de felicidad como el único tesoro que me llevo de ti. Adiós. Julián cayó de rodillas al suelo, apretando la carta contra su pecho, llorando como nunca había llorado, ni siquiera cuando murió su padre. No es mi hijo. No existe, gritó al vacío. Pero ella no podía escucharlo. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que Julián Montenegro se convirtió en una sombra. Despidió a la mitad del personal, vendió los caballos, cerró alas enteras de la mansión. Contrató detectives privados, gastó una fortuna rastreando pistas falsas. Se había consumido, adelgazado, su barba estaba descuidada. La gente del pueblo decía que el millonario se había vuelto loco de amor y remordimiento. Hasta que un día, el detective privado le llamó. Señor Montenegro, la hemos encontrado. Está en un pueblo costero al norte, trabajando en una floristería pequeña. Julián no esperó ni un segundo. Subió a su coche y condujo durante 6 horas sin parar. Cuando llegó al pequeño pueblo pesquero, el corazón le martilleaba en el pecho tan fuerte que dolía. Localizó la floristería El Jardín Secreto en una calle empedrada cerca del mar. Bajó del coche, alisándose la camisa arrugada, sintiendo el miedo más grande de su vida. ¿Y si ella no quería verlo? ¿Y si ya había conocido a otro? ¿A un hombre bueno, sencillo, que no la lastimara? Entró en la tienda. La campanilla de la puerta sonó. El olor a jazmín y rosas lo golpeó, recordándole dolorosamente a ella. Y allí estaba, de espaldas, arreglando un ramo de girasoles. Llevaba un delantal verde y el pelo recogido en una trenza, más hermosa que nunca, aunque se la veía un poco más pálida. Un momento, ya le atiendo, dijo ella con su voz dulce, girándose. El ramo de girasoles cayó al suelo. Elena se quedó inmóvil, sus ojos se llenaron de lágrimas al instante, sus manos volaron a su boca para ahogar un sollozo. ¿Julián? Susurró, como si viera a un fantasma. Hola, Elena, dijo él, con la voz rota, sin atreverse a acercarse. Te he buscado hasta debajo de las piedras. ¿Qué haces aquí? Preguntó ella retrocediendo, protegiéndose. ¿Y tu hijo? ¿Tu esposa? No tengo esposa. Y nunca hubo hijo, dijo Julián, dando un paso adelante, mostrando sus manos vacías, palmas arriba, en señal de rendición total. Fue una mentira, Elena. Valeria usó una barriga falsa.
Fue un plan de mi tía para separarnos. Lo descubrí esa misma noche, apenas te fuiste. Elena lo miró, procesando la información, pero el dolor seguía ahí. Dudaste, Julián. Te vi dudar. Vi cómo miraste ese vientre y calculaste. Lo sé, admitió él, y cayó de rodillas allí mismo, en medio de la floristería, frente a los clientes que entraban y miraban asombrados. Al orgulloso Julián Montenegro no le importó nada. Fui un estúpido. El miedo me paralizó. Miedo a cometer los errores de mi padre, miedo a fallar. Pero Elena, escúchame, estos 3 meses sin ti han sido el infierno. No como, no duermo, no vivo. La casa es una tumba sin tu risa. Me di cuenta de que no me casé contigo por venganza. Me casé contigo porque la vida sabía, antes que yo, que tú eras lo único que podía salvarme. Elena sollozó abiertamente, viendo al hombre altivo derrumbado a sus pies, despojado de toda soberbia. Me lastimaste mucho, Julián, dijo ella, con voz temblorosa. Lo sé, y me odiaré por ello el resto de mi vida. Él levantó la vista, sus ojos negros brillantes de lágrimas. Pero déjame pasar el resto de esa vida reparando ese daño. Déjame curar cada herida que te causé. Déjame ser el hombre que mereces. Te amo, Elena. Te amo más que a mi orgullo, más que a mi dinero, más que a mi apellido. Por favor, vuelve a casa. O si no quieres volver a esa casa maldita, iré a donde tú quieras. Viviremos en una choza, debajo de un puente, me da igual, pero contigo. Elena miró a ese hombre arrodillado y su corazón, que nunca había dejado de ser suyo, tomó la decisión por ella. Corrió hacia él y se lanzó a sus brazos, cayendo también de rodillas. Julián la atrapó, enterrando su rostro en el cuello de ella, respirando su aroma como un hombre que ha estado aguantando la respiración bajo el agua. Eres un tonto. Lloró ella, abrazándolo fuerte. Soy tu tonto. Soy tuyo, respondió él, besándola con una pasión desesperada, mezclando lágrimas y besos, sellando un nuevo pacto, uno sin mentiras ni sombras. Regresaron a la mansión, pero las cosas cambiaron drásticamente. Julián cumplió su palabra. Remodelaron la casa por completo, quitando los retratos antiguos y abriendo ventanales para que entrara la luz. Doña Lucrecia intentó contactarlos meses después, enferma y sola en un asilo de lujo, pero Julián se mantuvo firme, pagaba sus gastos, pero jamás permitió que volviera a envenenar sus vidas. Mateo, al enterarse de la reconciliación, envió una carta breve de felicitación y desapareció para siempre de sus vidas, entendiendo que el amor verdadero a veces duele y perdona lo imperdonable. Pasaron 2 años. La mansión Montenegro ya no era silenciosa. 1, 2, 3, 4, 5. En el jardín, donde una vez Julián gritó de celos, ahora había un columpio. Era una tarde de verano dorada. Julián estaba sentado en el césped, con una niña pequeña de rizos negros y ojos vivaces trepando por su espalda. Papi, papi, mira, gritaba la pequeña Sofía, mostrando una mariposa. Es preciosa, princesa, dijo Julián, con una sonrisa de felicidad absoluta que le borraba 10 años de encima. Elena salió a la terraza, caminando despacio, con una mano en su vientre abultado, esta vez de verdad, cargando al heredero varón que tanto importaba a los viejos Montenegro, pero que a Julián ya no le importaba más que la sonrisa de su hija o el beso de su esposa. Julián al verla se levantó con cuidado, cargando a Sofía en un brazo, y fue hacia ella. No deberías estar de pie tanto tiempo, mi amor, le riñó con dulzura, besándole la frente. Estoy embarazada, Julián, no enferma, rió Elena, acariciándole la mejilla. Además, me gusta verlos jugar. Julián bajó a la niña para que corriera tras la mariposa y abrazó a su esposa por la cintura, apoyando sus manos grandes y protectoras sobre el vientre donde latía su hijo. Miró a Elena a los ojos con una intensidad que nunca había disminuido. Gracias, susurró él. ¿Por qué?, preguntó ella. Por enseñarme a amar. Por salvarme de mí mismo. Elena sonrió y lo besó suavemente en los labios. Gracias a ti, por aprender a ser quien debía ser. Y así, bajo la luz del atardecer, Julián comprendió finalmente la lección. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo varón era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Julián y Elena es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento,
en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, suscríbete al canal.